Bien, y como cada martes estamos en el bloque Ciudadanos en Directo, nos acompaña la abogada María Inés Ibacache. Esta semana vamos a conversar sobre las redes de apoyo, los derechos de las víctimas de delitos, en un tema, María Inés, que se ha puesto sobre el tapete nuevamente, el de la delincuencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿de qué manera vamos a abordar este tema? Partamos por el tema de la protección hacia la víctima. Lo que pasa es que hay una sensación en general en la ciudadanía que hay mucha protección a los delincuentes, cosa que en la realidad es muy importante, es la base de la democracia. Un sistema garantista, ¿no? Que el Estado en el fondo tiene poder sobre la libertad, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo tanto para ejercer ese derecho el ciudadano debe tener algunas protecciones. Perfecto. Y estamos claros en eso. Sin embargo, el resto de los ciudadanos que nos vemos expuestos a la comisión de delitos, nos sentimos bastante desprotegidos. Para eso también la reforma procesal penal estableció algunos derechos procesales, por ejemplo, en favor de las víctimas, pero también hay algunas redes de apoyo que no siempre las víctimas utilizan apropiadamente. Perfecto. Vamos a revisar la primera gráfica para ir avanzando en la conversación sobre un tema que ha cobrado harta vigencia considerando la sensación de inseguridad, sobre todo, ¿no? Así es. Independiente de que sea real o no, la sensación de inseguridad es muy potente. Sí, porque hay un contraste con las estadísticas. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, estas son garantías que establece la ley en favor de la víctima. Primero, ser recibida y atendida, tanto por los fiscales, por los jueces, por la policía. Perfecto. Recibir un trato digno y acorde a su condición. Por ejemplo, no es lo mismo una víctima que es un adulto mayor, una persona con una discapacidad motriz, una persona embarazada. Necesita algún trato diferente y eso está garantizado. O según el tipo de delito también. Más que eso, la calidad de la propia víctima. Porque todo delito debe acceder de igual manera a la justicia. Denunciar el delito, un derecho a denunciarlo tanto en la fiscalía como en la policía o directamente ante un juez de garantía, y ser informada del estado del proceso y de sus derechos. Por eso es que uno actualmente tiene acceso a la carpeta investigativa del fiscal, cosa que antes, ¿te acuerdas que se hablaba mucho del secreto del sumario? Sí. Bueno, actualmente no existen secretos de la investigación, salvo en casos muy puntuales. Mucha más transparencia en ese sentido. Absolutamente, claro que sí. Sin embargo, estos derechos, y hay algunos otros derechos que establece el Código Procesal Penal, pero que tienen que ver más bien con el derecho a querellarse, y son derechos que en definitiva se ejercen como cualquier otra víctima de una situación o que ve vulnerados sus derechos, tanto civiles como penales, los hace a través de un abogado. Perfecto. Cosa que a veces es un poquito excluyente para algunos sectores de la población, particularmente las clases medias. Pero también existen otras garantías que deben estar probablemente en la otra lámina. Durante el gobierno anterior se creó un programa de apoyo a las víctimas que actualmente se ha ido fomentando. Hay una nueva jefatura y dependencia, por lo tanto ha ido creciendo. Actualmente cuenta con 48 centros de apoyo a lo largo de Chile, desde Arica a Magallanes, que van desde un servicio de orientación e información hasta servicios de apoyo propiamente tal. Existe en primer término un servicio de orientación e información que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que está orientado a víctimas de algunos delitos especialmente violentos: homicidio, parricidio, femicidio, robo con violencia, robo con intimidación, delitos sexuales, sustracción de menores. ¿No? Exacto. Pero, por ejemplo, una persona que sufre un asalto no solamente pierde el auto, por ejemplo, sino que muchas veces sufre crisis de pánico, problemas de adaptación a su trabajo, no puede dormir y necesita apoyo psicológico y a veces eventualmente psiquiátrico. ¿Cómo puede llegar a este servicio de orientación? En casos de especial connotación pública, por ejemplo, el atentado al metro, estos organismos se acercan directamente a las víctimas. Como se enteran, porque tienen convenio con la mayoría de las fiscalías del país. Perfecto. Por lo tanto, la propia fiscalía contacta estas redes de apoyo y contacta a la víctima, hace de nexo entre la víctima y las redes de apoyo. O bien, la propia víctima puede contactarlo, y demos estos números porque también son útiles. Mucha gente que no puede haber... Piensa que no todos los delitos violentos son extremadamente violentos. Muchas veces una persona sufre un asalto que en la cotidianidad de tanto asalto parece pasar inadvertido, no sale en la prensa, pero para la víctima es muy tremendo y puede llamar a estos teléfonos. ¿Y tiene recursos suficientes esta red como para atender a la cantidad de gente que... Yo creo que afortunadamente está subutilizada, por lo tanto todavía tiene recursos y vale la pena utilizarlo. ¿Cómo te puede apoyar esta red? Te puede apoyar de diversas maneras.
Una, en un primer momento, simplemente con información y apoyo. Claro. Es decir, coordinar a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, cómo recurrir, cómo pedir ayuda. Por ejemplo, si eres víctima de un delito, además tienes miedo. Piensa, hace un tiempo atrás Seguro. se suicidó una víctima de una violación, que sus vecinos eran los violadores. No sé si recuerdas que fue bastante publicitado. No pudo soportar justamente el temor y la rabia de ver a sus vecinos violadores. Sí, claro. Por lo tanto, esa persona pudo haber, si hubiera contado una red de apoyo familiar, a lo mejor recibido apoyo psicológico, protección de parte de la Fiscalía. La propia Fiscalía, si no protege adecuadamente, puede recurrir también a estas organizaciones que le pueden incluso llegar a proporcionar un abogado que ayude en la presentación de querella, en la solicitud formal de medidas de protección si la Fiscalía no las otorga en forma oportuna o en la medida que ella lo necesite. Y parece sumamente relevante para los adultos, pero me imagino que para los menores de edad todavía más relevante por el daño que significa para ellos ver claro, un hecho de violencia, ver a sus papás vulnerables, etcétera. Así es, así es. También existen estas redes de apoyo, por supuesto, para ¿forman los niños. parte de esta misma red o hay un servicio especial? Hay servicios especiales y esta misma red tiene doble misión. Una, puede otorgar también la protección y puede derivar a los organismos que sean especializados. Perfecto, perfecto. Bueno, contar con estos antecedentes para poder enfrentar estas situaciones y tan utilizar todos excepcionales. Los recursos que como ciudadanos nos competen, incluyendo estas redes de apoyo. Por supuesto. Parte también del proceso de reparación de estas víctimas. Así es. María Inés, gracias por haber venido. Que tengas muy buena semana. Igual. Chao.